Constitución no es propiamente una Constitución obligatoria. Vamos a referirnos también a manera de prolegómeno a una conceptualización de Constitución. Adicionalmente a que es la norma suprema del ordenamiento jurídico o la organización jurídica de un orden político, hay una definición que de manera especial me subyuga y me atrae. Es la del profesor Javier Pérez Royo. Constitución es un proyecto político de futuro que un pueblo se da para alcanzar la convivencia. Ese es el sentido prístido de una Constitución que implica un acuerdo de voluntades de los hombres y las mujeres y los partidos y las fuerzas que operan al interior de una sociedad para resolver de manera inteligente y racional los problemas que son inevitables en una convivencia. Pero hay una segunda sección que también me atrae. Es la de hondo contenido sociológico, que dice más o menos lo siguiente: la Constitución es una forma abierta a través de la cual pasa la vida, vida en forma y forma nacida de la vida. Esta definición de Hermann Heller es muy importante en la medida en que nos advierte que una Asamblea Nacional Constituyente no tiene por qué estar copiando modelos extranjeros, ni siquiera extranjerizantes, sino que el realizador de una Constitución tiene que hundir profundas sus raíces en la manera de sentir, pensar y amar, e incluso frustrarse un pueblo. La idiosincrasia de los hombres debe ser la norma que regule los contenidos de una carta constitucional. Pero hay otra tercera, que se escribió aquí en la hermana República de Venezuela. Manuel García Pelayo recaló en Venezuela en virtud de que la dictadura de Franco en España fue sacando a los intelectuales y los fue repartiendo por América. Santiago Sentís Melendo en Buenos Aires, Liceo Alcalá Zamora en México y García Pelayo en Caracas. Ahí escribe un libro de Derecho Comparado el maestro, que además fue el primer presidente de la Corte Constitucional Española. Y dice: una Constitución es un plexo normativo que establece de una sola vez, de manera total, exhausta y sistemática, las formas organizacionales de una comunidad y regula los órganos, las competencias y las relaciones entre ellas, y es el producto de la fuerza organizadora de la razón, equivale a decir de la inteligencia. Esa segunda o tercera definición nos lleva a hablar del poder constituyente, la interpretación de la Constitución, las cláusulas de reforma de la Carta y por sobre todo la garantía y seguridad de la Constitución, para hablar justamente de la acción de inconstitucionalidad. A eso me voy a referir, diciendo que hay un control constitucional difuso y uno concreto, o más concentrado. El difuso tiene una famosa y muy conocida sentencia, porque todos andamos citando sentencias del pasado. Parece que el derecho viviera del pasado en lugar de buscar proyectarse hacia el futuro, siendo leal en el presente. Pero esta es muy famosa porque es Marbury versus Madison, 1803, magistrado ponente, el que era presidente, John Marshall, a la sazón. Es una sentencia muy importante porque William Marbury, hay que precisar los conceptos y no repetirlos mnemotécnicamente, fue nombrado en el gobierno más desacreditado que tiene la historia de los Estados Unidos, incluso por encima de los dos Bush, que eso es mucho decir, que fue el presidente John Adams, segundo presidente de George Washington, cuyo periodo culminaba el 3 de marzo para dar acceso al gobierno de Thomas Jefferson.
Entonces, antes de irse, como hacen la mayoría de los gobernantes sobre la faz de la tierra, rinden los últimos tributos a sus amigos, correligionarios y sobre todo cómplices. Entonces deciden honrar a Marbury, a William Marbury, juez de paz que equivaldría a un juez político municipal. Pero al acceder al gobierno, no obstante que había sido aprobado el último día, porque ya se acuerdan por el Congreso de los nombramientos de la rama jurisdiccional, el presidente que entra, el anterior era John Marshall, el primer ministro. Ahora el primer ministro va a ser entonces James Madison, y derogan la norma para no entregar el modesto cargo al amigo, seguramente el último que le quedaba a John Adams. Demanda. Y el primer problema que se presenta ante John Marshall era si tenía competencia o no la Corte Suprema con base en la Constitución de Filadelfia de 1787, que como ustedes saben es proverbialmente supérstite de todas las tempestades sociales, porque no tiene sino 7 artículos y 27 enmiendas. Entonces nos da ese poder para revisar la propia Constitución y su contenido y sus modos y sus maneras de concebir la marcha del Estado. Ya aparece una revisión de constitucionalidad, Judicial Review, que es el precedente de la acción de inconstitucionalidad que ejerce a partir del año 91 esta Corte Constitucional. Y por supuesto declaran que había un derecho adquirido. Y desde luego reivindican el derecho a posesionarse, solo que al anular la decisión perdió competencia la Corte y no pudo posesionar al beneficiario de la decisión. Manos de la jurisdicción. Pero esta norma es vital porque le dio facultad a cualquier juez de la República para revisar la constitucionalidad de las normas que va a aplicar. Punto primero. 2. Declaró que la Constitución está por encima de todas las demás normas de la organización jurídica de un país. Y punto 3. Hay un right of man down, es decir, el presidente de la obligación de hacer o la obligación que tiene la persona de cumplir una norma. Y por último, sienta la teoría del State decisis, que es estése a lo resuelto por esta superioridad. Esos elementos hablan entonces del concepto de revisión por parte de cualquier funcionario, lo cual genera el concepto difuso de control de constitucionalidad. Nosotros podríamos aceptar el principio que tenemos un control concentrado en la medida en que los efectos de la constitucionalidad se revisan por la Corte Constitucional, pero queda una revisión de decretos reglamentarios al control y a la responsabilidad del Consejo de Estado. Ahora bien, ¿qué es un control de constitucionalidad? Es la confrontación de la ley o el decreto o fuerza de ley que se compara con el texto de los contenidos materiales de la Carta para saber si se adecúan o no a ellos. Le aparecen entonces las sentencias primeras que son estimatorias o desestimatorias, que son generalmente las que ocurren en la rama jurisdiccional. ¿Se acepta la inconstitucionalidad o no se acepta? Si se acepta, dijo que la Corte Constitucional opera como un legislador negativo. Equivaldría a una decisión del Congreso que diga derógase tal norma. Aquí es exclúyese del ordenamiento jurídico, elimínese. No tienen problemas estas y obedecen más o menos a la técnica jurisdiccional en todos los procesos. ¿Dónde empieza el viacrucis y la grandeza de la Corte y su inmenso proceso de crucifixión en un Estado que no tenía control constitucional sino a través de la Corte Suprema, que tenía sala constitucional donde le hacían mayoría de las otras salas, porque los del control eran 4 y los otros eran por lo menos 30, entonces siempre derrotaban las ponencias de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El problema radica en las sentencias que ellos llaman nada es inventado por la Corte colombiana, y aquí hay magistrados muy importantes. Todo es simplemente un estudio comparado.